6, vamos a leer la palabra del Señor desde el verso 10 hasta el verso 18. Vamos a leer. Tiene como título la armadura de Dios. Amén. Vamos a leer. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Leamos todos el verso 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Gloria al Señor. ¿Cuántos podemos dar una alabanza al Señor? ¿Cuántos queremos vestirnos de esa armadura de Dios en esta mañana? Aleluya. Vamos a vestirnos de su presencia. Vamos a vestirnos de su palabra, de su fe, de todo lo que el Señor tiene para brindarnos en esta mañana. Y quiero invitarles para que cierre sus ojos y que usted le diga al Señor: Señor, aquí estoy en esta mañana. Traigo mi vida, Señor, traigo todos mis errores, mis conflictos, tal vez lo que tú hayas hecho en esta semana no haya sido lo mejor, pero que le digas al Señor: Señor, lávame, límpiame, purifícame en esta mañana. Ayúdame, Señor, para yo poder darte lo mejor en esta hora, Dios. Dígale al Señor: Señor, yo quiero sentir tu presencia, pero necesito vaciar mi vida, Señor, para que tú la llenes en esta mañana. ¿Por qué no levanta sus manos al cielo y le dice: Señor amado, Dios todopoderoso, en esta mañana, Señor, estamos delante de ti, oh Dios, trayendo nuestras vidas, Señor, como ofrenda, como sacrificio vivo, santo, agradable para ti, Señor. Pero te rogamos, oh Dios, que en esta mañana nos laves, nos limpies, nos purifiques, Señor, que lo que hemos hecho, Señor, nuestros errores, en esta mañana, Señor, tú tomes el control de nuestras vidas. Porque tú estás en este lugar, Señor, porque sé que estás en este lugar. Y tus hijos, Señor, venimos a darte lo mejor, a adorarte, a glorificarte, Señor. Oh, déjanos sentir tu presencia en esta mañana, oh Rey. Aleluya. Adora al Señor, adóralo y glorifícalo. Concéntrate a adorarlo. Oh Señor, aquí estás en esta mañana. Oh Santo, aquí estás. Debemos mover. Hermano, levante su voz y dígaselo a Él. Adoraré. Esa adoración es para Dios. Te adoraré. Dígale: oh sí, Señor amado. Aquí te adoro.
te adoraré, te adoraré. Dios de milagros, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Te llamamos de milagros, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Tenemos un Dios de milagros. Tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Dios de milagros, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Dios de milagros, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón. Oh, dígale, Señor, sana mi corazón. adoraré. Sana mi vida, Señor. Sáname en esta mañana. Dios de milagros, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Dios de milagros, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Aunque no pueda ver, estás sobrando. Tú siempre estás, Él siempre estás sobrando. Siempre está Siempre obrando. estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás Dígaselo al sobrando. Señor. Tú siempre estás sobrando. Tú siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Tú siempre estás sobrando. Tú siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Tú siempre estás sobrando. Tú siempre estás sobrando. Waymaker, miracles worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are.
never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You'll never stop, you'll never stop working. You'll never stop, you'll never stop working. When I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You'll never stop, you'll never stop working. You'll never stop, you'll never stop working. Dios de milagros, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Dios de milagros, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. 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 Oh Señor, exquisita presencia. Adóralo al Señor, adóralo, adóralo. Presencia de Dios. Oh, Él está aquí en esta mañana. Santo, Llena mi poderoso Dios. vida En esta mañana hay una exquisita presencia. de tu amor. Exquisita presencia. Oh, presencia. Presencia de Dios. Llena mi vida. Llénala de ti. Llena mi vida. Llénala de ti. Exquisita presencia. Presencia de Dios. Llena mi vida. Llénala de ti. Exquisita presencia. Presencia de Dios. Exquisita presencia. Presencia de Dios. Llena mi vida. Llena mi vida de tu amor. Exquisita presencia. Presencia de Dios. Llena mi vida. Llena mi vida en esta mañana. Llénala de ti. Oh, sí, Señor. Llena
exquisita presencia, presencia de Dios. Yo quiero invitar, hermano, levante usted su voz y dígale al Señor. Llena mi vida. Levante su voz. Dígaselo a Él. Llénala de ti. Es una petición suya para el Señor. Presencia. Se lo estamos diciendo a nuestro Rey. Presencia de Dios. Dígale, Señor, llena mi vida, Dios. Llena mi vida. Sí, Señor. Llénala de ti. Con tu presencia, oh Rey, en esta mañana. Oh, Santo. Oh, que su exquisita presencia tome el control de nuestras vidas. Que su presencia tome el control en esta mañana. Llena mi vida. Llénala de ti. Exquisita presencia, presencia de Dios, exquisita presencia, presencia de Oh, hermano, adore esa presencia exquisita en esta mañana. Tómese este momento para adorarlo. Tómese este momento para decirle: Santo, Santo, Señor. Oh, bata sus manos un momento, hermano, porque aquí hay una exquisita presencia. La presencia de Dios, este Dios que le creó a usted, que lo formó y le hizo. Oh, dígale: Santo eres, Señor, en esta mañana. Te adoramos, te bendecimos, exaltamos tu nombre. Oh, sí, Señor. bonita, porque Señor daba palabra, daba amor, con glorioso, porque Señor daba poder. Aleluya. Daba de me lleva a salvarme, para salvarme del momento, para hacerme libre. Tu nueva gloria, gloria, tu nueva gloria, gloria, tu nueva gloria, gloria. Gloria, gloria, tu nueva gloria, gloria, tu nueva gloria, gloria, por Jesús, bonita, porque Señor
gloria, gloria. Oh Jesús, donamos gloria, gloria. Donamos gloria, gloria. Donamos gloria, gloria. Oh Jesús, donamos gloria, gloria. Donamos gloria, gloria. Donamos gloria, gloria. Oh Jesús. Corona su pía, así mi rey va siempre. Con corona su pía, así mi rey va siempre. Con corona su pía, así mi rey va siempre. Donamos gloria, gloria. Donamos gloria, gloria. Donamos gloria, gloria. Oh Jesús, una gloria. Donamos gloria, gloria, gloria. Donamos gloria, gloria. Donamos gloria, gloria. Oh Jesús. Aleluya. De una gloria. Ahuemaíta, de una gloria a Dios. Aleluya. Batimomán. Oh, santo. Elías oraba en el monte Carmelo para que el fuego bajara desde el cielo. Elías oraba en el monte Carmelo para que el fuego bajara desde el cielo. Y cuando él oró, el fuego cayó y todo el holocausto allí se consumió. Y cuando él oró, el fuego cayó y todo el holocausto allí se consumió. Pero que baje el fuego, se encienda la llama, se encienda la llama con su poder. Pero que baje el fuego, se encienda la llama, se encienda la llama con su poder. Oraba en el monte Carmelo para que el fuego bajara desde el cielo. Él les oraba en el monte Carmelo para que el fuego bajara desde el cielo. Y cuando él oró, el fuego cayó y todo el holocausto allí se consumió. Y cuando él oró, el fuego cayó y todo el holocausto allí se consumió. Pero que baje el fuego, que se encienda la llama con su poder. Pero que baje el fuego, Que se encienda la llama con su poder. No te dejaré, si no me bendices, no te dejaré. Aunque haya el alba, no te dejaré. Si no me bendices, no te dejaré. Aunque haya el alba, bendíceme, bendíceme, bendíceme ahora. Bendíceme, bendíceme, bendíceme ahora, ahora, ahora. Bendíceme ahora, ahora, ahora. Bendíceme ahora, 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 el Dios manifestado, el Dios manifestado. Olvídate de tus problemas y de lo que está pasando. Olvídate de tus problemas y de lo que está pasando. Alábale con las manos, alábale con la boca, alábale con la boca y verás como el poder viene y te toca. Y verás como el poder viene y te toca, te toca, te toca, te toca, 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 toca. Y con las 7 vueltas el muro se cayó. Y con las 7 vueltas el muro se cayó. El muro se cayó, el de Jericó. El muro se cayó, dando gloria a Dios. El muro
se cayó, el de Jericó, el muro se cayó, dando gloria a Dios, y dando vueltas, y dando vueltas, y dando vueltas, el muro se cayó, y dando vueltas, y dando vueltas, y dando vueltas, el muro se cayó. No son tres, no son dos, Él es uno y su nombre es Jesús. No son tres, no son dos, Él es uno y su nombre es Jesús, 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 Jesús. Oh sí, Señor, santo tú eres, Señor. No son tres, no son dos, Él es uno y su nombre es Jesús. Oh, adoramos a un Dios vivo, a un Dios poderoso, hermano. Adórelo en esta mañana un momento, exáltelo a Él, aleluya. Gloria a Dios. No son tres, no son dos. Él es uno y su nombre es Jesús. Amén. Su nombre es Jesús. Gloria al Señor, gloria a Dios. Dios le bendiga a todos en esta mañana, hermanos, amigos, visitas que están aquí con nosotros, a quienes a través del internet, vía Facebook, vía YouTube, nos están siguiendo. Qué bueno saludarles y decirles: somos la Iglesia Pentecostal Unida de Aruba, una iglesia que predica lo que la Biblia enseña. Amén. Somos una iglesia cristocéntrica. Amén. Aquí el centro no es el pastor, aquí el centro es Jesucristo. Amén. Y eso, hermanos, es muy importante entenderlo. Amén. El centro no son los líderes, el centro es Jesucristo. A Él adoramos, a Él exaltamos. Por eso usted verá aquí siempre que le hablemos de pastores, no más, eso somos. Ya otros títulos y otras posiciones realmente a veces tienden a engrandecer al hombre más que a Dios. Y una de las metas del mundo de hoy es levantar el ego del hombre y volver al mundo que el centro sea el hombre y no Jesucristo. Y a veces como iglesias también se cae en eso. Hay quienes entonces van subiendo su posición: no, yo ya no soy pastor, yo soy. Pero no, aquí el que es grande es Jesucristo. Amén. De ahí para abajo, hermano, todos somos servidores de Él. Amén. Y hermanos en Cristo. Gloria al Señor, gloria a Dios. Gloria a Dios. Tomen asiento, tengan la bondad, hermanos. Bueno, gracias a Dios por esta oportunidad que nos regala en esta mañana de estar aquí en su presencia. Agradecemos a ustedes, hermanos, la comprensión, a los amigos también, la comprensión, de pronto las sillas, el acomodarlos, a veces hacerlos mover un poquito para que podamos acomodar una mayor cantidad de personas, pero les agradecemos a ustedes la comprensión. La idea, hermanos, es que los amigos no se queden afuera. Amén. Si en algún momento necesitáramos el puesto de los hermanos, le rogaríamos que no se disguste. Amén. Si en algún momento a usted le pidiesen: hermano, cédanos su puesto, que hay unos amigos afuera, no se vaya a incomodar por eso. Amén. Y creo que usted no se va a incomodar, porque entonces si se incomoda por eso, entonces todavía no ha aprendido la lección número 1 de ser cristiano. Amén. Amén. Gloria al Señor. Así que, hermanos, gracias por su comprensión. Estamos ayudando a que los amigos conozcan de Dios. Gloria al Señor. Bueno, vamos a recibir la ofrenda del pueblo del Señor en esta mañana. Y, hermanos, vamos a ofrendar de lo recibido de la mano de Dios. Amén. Nosotros damos de lo recibido de la mano de Dios, ¿verdad que sí?
Gloria al Señor. Vamos a pedir el favor al hermano Santiago, al hermano Alirio, que nos ayuden tomando la ofrenda en esta mañana. Y vamos a ofrendar, hermanos, de lo que Dios nos da. Amén. A pesar de las circunstancias, entendemos que somos una iglesia que sabe por qué apoya, por qué ofrenda, por qué respalda la obra del Señor. Amén. Gloria al Señor. Bueno, también, hermanos, vamos a ver un video y yo quiero que estemos muy atentos porque este programa es este fin de semana que viene. Amén. Vamos a estar muy atentos porque este programa es este fin de semana que viene. Amén. Hace unos días no sé. Mujer valiente y esforzada, mujer que a nada tienes miedo, tú que peleas la batalla y hablas de mí con gran denuedo. Mujer que luchas por tu casa y a tus hijos declaras salvos. Mujer que crees en la palabra que sobre ti depositaron. Mujer que nada te detiene, mujer que nada te intimida. En tus manos llevas la espada para pelear por tu familia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Quiero explicarles este programa, hermanos. De paso quiero decirles, no se pierdan este programa. Amén. ¿Sí me escucharon por allá? Hermanos, yo soy padre y yo sé que criar hijos y formar hijos no es tan fácil, y familia. Además de eso, nadie hace curso para ser padre. Yo creo que una de las materias obligatorias en una universidad debiera de ser cómo ser padre, porque uno a veces le enseñan unas cosas que uno dice, bueno, ¿y esto para qué me sirve en la vida? Hay cosas de verdad, respetando la educación, pero no hay cosas que le enseñan, pero hay otras cosas que debiesen de enseñarnos porque tienen que ver con toda la estructura de la vida. Pero además de eso, a veces quienes nos enseñan o quienes enseñan en las instituciones lo están haciendo de manera indebida. Así que a esto hay que prestarle mucha atención. Y yo quiero invitarles, hermanos, tenemos un programa muy interesante este fin de semana que viene, empezando desde el día jueves. Desde el día jueves, yo le digo, es para, el jueves es para... El jueves van a estar aquí las damas y los caballeros vamos a estar afuera. Así que le van a dar una conferencia a todas las damas. Yo le diría, no se la pierda. Porque las personas que van a dar estas conferencias son personas de nuestra iglesia muy preparadas para hacer esta labor. Amén. Así que el día jueves todas las damas las esperamos. El día viernes ya las damas no serán bienvenidas, va a ser solo para caballeros aquí. Amén. Así que el viernes las damas tranquilas se pueden quedar en casa, alistando todo para cuando llegue su esposo,
usted le pueda tener su buen refrigerio allá. Amén. Gloria al Señor. El viernes, amén. El día sábado vamos a tener otra conferencia, ¿sí? Para las damas aquí, y los caballeros van a estar afuera otra vez. No se incomoden los varones, amén. Es que somos menos, entonces nos vamos a acomodar allí en otro lugarcito hasta que podamos tener nuestro salón acá también de conferencias y podamos hacerlas ya simultáneas. El día sábado. El día jueves estará la hermana Lina Ocampo. Es una hermana muy buena conferencista de nuestra iglesia. El día viernes el hermano Fernando Sierra estará dándonos una enseñanza a los varones. El día sábado estará la hermana Lida Zapata dándole la conferencia a las mujeres. El día domingo en la mañana el hermano Fernando Sierra, miembro del honorable consistorio de ancianos, estará dándonos la enseñanza a toda la iglesia de un tema de familia. Amén. Y el domingo en la noche estará la hermana Marianet Álvarez, esposa del misionero de nuestra iglesia en Honduras, dándonos la enseñanza. Así que tenemos un fin de semana donde estamos seguros que Dios nos va a enseñar. Amén. Donde Dios va a dirigir toda esta enseñanza y Dios nos va a formar. Hermanos, qué delicado es el tema de la familia. Y nada lo están atacando tan duro como a la familia. Así que nosotros a construir familia y las sociedades a ver cómo la destruyen. El problema, hermanos, y déjeme yo aquí halo un poquito de orejas, porque nosotros como padres no prestamos la debida atención cuando son pequeños. Y cuando son grandes, pastor, sálveme, pero ya no puedo. Porque yo voy a cumplir 9 años en Aruba. Y yo llevo 9 años diciéndole a los padres, aquí cuando yo llegué, la mayoría de niños, mire, ella era una niña así chiquitica. Ya hoy es una señorita, quinceañera, 16, teenagers, amén. Así que son 16 y muchos como ella estaban así. Pero llevo 9 años diciéndole a muchos, cuidado. Y muchas conferencias hemos dado. Así que, hermano, a esto hay que prestarle atención, porque cuando llegan y dicen, no quiero saber más de Dios ni de iglesia, pastor, ayúdeme, pero hicimos mucho. Hicimos muchos consejos. Lo que pasa, hermano, a veces nosotros oímos consejos y se van. Y usted piensa que porque el niño, no es que el niño no está estático. Usted a veces queremos reaccionar cuando tiene 13 años, no, ya no hay cómo reaccionar. Él ya a los 13 años está cuestionando lo que usted le dice y lo que usted le enseña. Así que yo quiero invitar a todos los padres en esta mañana. Esta tarea es muy importante. De paso, para todos los padres en esta mañana, feliz Día del Padre. Amén. Gloria al Señor, feliz Día del Padre. Después del culto les van a dar unas palabras o nos van a dar unas palabras y alguna otra actividad. Pero yo quiero decirle a todos los que están aquí, hermanos, préstele atención a ser padre y a ser madre. No esperemos que nuestros hijos crezcan para nosotros reaccionar. Yo quiero invitarle y se lo vuelvo a decir, si no haces algo por tu hijo ahora o tu hija, crecerá y no podrá quedarse, porque tú tienes una competencia muy grande, que es el mundo, que son las instituciones, y ellos todos los días le dicen a tu niño que Dios no existe, y si no se lo dicen, buscan la manera de diplomáticamente infundirle pensamientos y Dios.
y las cosas, y por qué el mal, la ciencia, y la ciencia hizo. Así que ellos pueden que no te digan que Dios no existe, pero se lo están todos los días tratando de inculcar a los hijos. Y a veces nosotros como padres ocupados en otras áreas. Así que, hermanos, es importante que usted nos preste atención, porque ustedes como iglesia en este lugar, yo les diría, ustedes son muy afortunados. Se lo aseguro, pertenecer a esta iglesia, quien pertenece a esta iglesia es muy afortunado. Tenga la seguridad. Amén. Y alguien de ustedes me dirá, ¿por qué, pastor? Porque nosotros no estamos ensayando. A mí no me mandaron acá a ensayar a ser pastor. Así que a mí no me mandaron aquí a que William vaya allá a ver cómo le va y a ver si usted aprende a ser pastor. No. Cuando nuestra iglesia envía a un misionero a un país como estos, es porque ya esa persona tiene una experiencia pastoral y ha administrado iglesias y ha cumplido una labor. No le digo esto por mí, no. Lo que quiero decirle para que usted crea lo que se le enseña. Amén. Hermano, nuestra iglesia no es una iglesia que está ensayando. A ver, hay gente que dice, vamos a poner una iglesia y yo sé cantar y yo puedo dar un consejo. Entonces la gente dice, uy, como canta de bonito y da un consejo. Pero esto es mucho más allá que eso, hermanos. Pero hermano, a veces nosotros no nos damos cuenta de esto. Y los hijos van creciendo y la estructura la vamos viendo. Nosotros desde acá miramos, mire hermanos, hay niños con todo aprecio. Y creo que va a ser difícil podérselo decir, pero hay niños que uno los ve cómo los están formando y uno dice, hermana, yo ya se lo he dicho, pero nos vemos en 5 añitos y usted va a venir donde mí y me va a decir, pastor, ayúdeme. Pero ¿y qué ya no es tan fácil? Porque la estructuramos, dimos los consejos, leímos la Biblia, lo enseñamos, dimos conferencias, muchas. Pero hermano, a esto hay que prestarle atención. Así que yo quiero invitarles, padres, hermanos, esta frase que los hermanos han puesto aquí para nosotros. Anoche se quedaron hasta muy tarde. Además de que es muy bonito, por favor no se quede mirando el detalle, pues otra vez nos quedamos allá. Lo central de esto está aquí en esta frase. Y esta frase dice, de tu mano voy a aprender lo que mañana voy a hacer. Ya. Yo la leí anoche y yo dije, uy Dios, qué responsabilidad tan grande. Entonces uno a veces, hermanos y hermanas, nosotros entre parejas discutimos y hacemos, no, usted haga lo que quiera, yo, bueno, listo, pero el hijo mañana crece. Mañana crece. A esto hay que prestarle atención. No, yo hago, yo voy. Bueno, pero mañana nuestros hijos van a crecer. Así que a esto hay que prestarle atención. Y por último consejito, yo quiero decirle a las mamás y a las esposas, estamos en un mundo que está promocionando el feminismo de una manera desbordada. Y eso es un error grandísimo. Todo lo que se salga de lo que Dios ha establecido es un error grandísimo. Lo que se salga de aquí, créame hermano, esta palabra de aquí, para que usted sepa, llevan 2000 años bregándola a tumbar. Los mejores científicos del mundo se han reunido para ver cómo tumban lo que dice aquí. Y ellos llegan y dicen, pero dicen, hay partes donde no podemos. Yo solo le digo eso para que usted crea lo que dice la palabra. Así que no es que atacan el cristianismo, no es que se han reunido los mejores científicos del mundo para tratar de tumbar lo que dice la palabra de Dios. Y siempre dicen, pero dicen, no podemos llegar hasta allá. Así que hay ateos que dicen, yo quiero negar a Dios y sé y no creo en Dios, pero no tengo cómo negar la resurrección de Él. Cuando Él vino y se hizo hombre, que resucitó, eso está comprobado. Eso no es que lo diga la iglesia, ellos no han podido tumbarlo. Ellos no han podido, mire hermanos, se han reunido los mejores a tratar de tumbar eso. Y ellos dicen, no, es que la evidencia está ahí en todos los hechos alrededor.
¿Qué le quiero decir eso? Lo que dice aquí, créalo. Hermana, mamá, esposa, tenga cuidado, porque la sociedad está vendiendo una idea de la mujer que no es la que Dios estableció. Los hombres y las mujeres tenemos un rol cada uno en su lugar que Dios nos ha dado. Y cuando usted lo entiende, ni el hombre se va a sentir más que la mujer, ni la mujer se va a sentir menos. Son roles diferentes que Dios nos dio. Amén. Estos ojos no son oídos. Así que los oídos no pueden ponerse a pelear con los ojos. Es que yo no veo, y los ojos no pueden poner a pelear con los oídos. Es que yo no escucho. No, es que ustedes dos juntos trabajan excelente. Pero a veces queremos que ellos compitan. Mamá, ten cuidado, no caigas en el juego de hablarle mal a tus hijos, de tu esposo o padre de ellos. No caigas en ese juego. Tú no sabes el terreno en el que tú estás pisando. Es un terreno, así cometa errores, es un terreno peligroso. Así que, hermanos, nosotros a veces en medio de los enojos, mamá y papá, cometemos una cantidad de locuras en medio de nuestras emociones que se van a pagar con los años cuando ese hijo crezca y su estructura de vida esté tambaleando. Cuando esa niña crezca y la estructura, pero entonces diremos, ¿qué hago? Y ahí sí, hermano, la gente dirá, ¿y ahora quién podrá ayudar? Ni el Señor. Hermanos, esta estructura hay que ponerle cuidado. Amén. Y sea este un momento para decírselos, recordárselos e invitarlos. Amén. Así que aprovechemos este programa. Déjeme decirle, le he hecho una buena promoción. Ojalá usted no diga, no, es que como le parece que tenía una cita, con todo respeto, es que tenía una cita para arreglarme las uñas. Porque a veces nosotros somos así, una charla tan importante, una enseñanza, ¿y dónde está? Arreglándome las uñas. No está bien los que arreglan uñas, no estoy en contra de esa labor, pero le quiero decir, a veces nosotros no entendemos. Amén. Así que Dios nos ayude en esta mañana, digan gloria a Dios. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, hermanas, cuando decimos todas las mujeres, todas las jovencitas también están invitadas. Solo las niñas no, pero todas las jovencitas, adolescentes, vengan porque esto es para ustedes también. Amén. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, queremos recordar la oración esta semana de 5 de la mañana, lunes, miércoles y viernes. Con la ayuda del Señor tenemos oración. Así que cordial invitación para que todos podamos estar, apoyar y crecer en la obra de Dios. Amén. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, quiero invitarles que estén de pie. Vamos a orar a Dios esta mañana. Que Dios nos respalde con su palabra. Amén. Vamos a orar al Señor y oraremos por las peticiones también. Hay hermanos que esta semana están de cumpleaños, la hermana Lorena Paredes, el hermano Leonardo, el hermano William, el esposo de Amanda, amén, el hermano Jorge, el hermano Pedro y la hermana Nengli, amén. Ellos están de cumpleaños esta semana, así que vamos a estar orando a Dios en favor de ellos, que Dios los bendiga, amén, hermanos. Por aquí también hay una petición que alguien tiene un familiar en Colombia con el COVID-19. Vamos a orar en favor de ellos. Por aquí también la hermana Doris pidió oración por su familia también. Están enfermos. Y bueno, hermano, vamos a colocar estas peticiones. Pido oración por mi hijo, el hijo de la hermana Clara. Vamos a orar también por Tecla, su hijo. Ella es una señora que está aquí con nosotros esta mañana y hemos venido rogando a Dios en favor de su petición también. Amén. El papá de la hermana Yoleima, son peticiones, la nuera de la hermana María Elena. Bueno, hermanos, hay muchas peticiones. Yo creo que usted tiene la suya, su familia, sus hijos, aquí, afuera, qué sé yo, un trabajo, está preocupado por la situación económica, qué sé yo, habrán muchas preocupaciones, pero estamos en las manos de Dios. Y a Dios esto no se le ha salido de las manos.
No sé si usted lo cree esta mañana. A Dios esto no se le ha salido de las manos. ¿Por qué no levanta sus manos al cielo y oramos? Señor Jesús, Dios Todopoderoso, Padre Santo, yo te ruego, Señor, por mis hermanos que están de cumpleaños. Te ruego que los bendigas, que los ayudes, que los prosperes, que los guíes, que los afiances en ti, Señor. Oh Dios, bendícelos en todo, Padre Santo. La hermana Lorena, el hermano Leonardo, William, Señor, el hermano Jorge, el hermano Pedro, la hermana Nengli, Señor. Te ruego que los bendigas, que los ayudes, que bendigas sus vidas, que les des sabiduría, Señor, que los ayudes a estar firmes, Señor, y no solo a ellos, sino a hacer luz para otros, Dios. Esa es nuestra misión en este mundo, llegar a nuestra salvación, pero ayudar a otros a que al lado nuestro se afiancen en ti, Señor. Bendícelos, Padre Santo, y ayúdalos. Te lo ruego, Señor. Te pido por los que están enfermos, necesitados. Tú los conoces esta mañana, los que tienen problemas, los que tienen aflicciones, los que pasan por angustias. Bendícelos, Señor, bendícelos, Dios eterno. Bendícelos, Padre Santo, bendícelos, Dios. Bendícelos, te lo ruego, sánales. Ayúdales, Señor, ayúdales, te lo ruego. Tu mano bendita y poderosa con ellos, Señor. Sana enfermos, restaura, levanta caídos, los débiles en la fe, Señor. Oh Dios, ayuda a los débiles en la fe. Oh Dios, nunca será sabia decisión menguar en la fe en el caminar contigo, Señor. Nunca será una sabia decisión. Pero Dios, en este tiempo que vivimos, que falta de sabiduría es menguar en la fe. Oh Dios, que falta de visiones, bajar la guardia en este tiempo, Dios. Oh Señor, cuando nos estás hablando de tantas maneras, Dios, oh Padre bendito, rendirse en este tiempo, Señor, es una locura. Ayuda a los débiles en la fe, Señor. Este no es tiempo de menguar, este es tiempo de crecer, de avanzar, de ser firmes, de ser sólidos, oh Dios, de no regresar atrás, Señor, en el nombre de Jesús. Bendícenos, Señor, con tu palabra esta mañana, en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra de Dios en esta mañana, hermanos, tengan la bondad. Libro de Juan, capítulo 15. Vamos a leer la palabra de Dios en esta mañana. Gloria a Dios. Juan, capítulo 15. Libro de Juan, capítulo 15. Vamos a leer los primeros versículos, los primeros 8 versículos de este pasaje. Amén. Evangelio de Jesucristo, escrito por Juan. Recuerden que el Evangelio es de Jesucristo, ¿no? Juan lo escribió como lo vivió y lo vio que Jesús enseñaba, pero el Evangelio es de Jesucristo. Amén. Escrito por Juan, capítulo 15, versículo 1 al 8. ¿Han encontrado todos? Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Amén.
Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Digamos gloria a Dios. Praise the Lord. Con más vida digámosle al Señor. Praise the Lord. Pueden sentarse, tengan la bondad, hermanos. Bueno, Well, vamos a meditar en la palabra de Dios en esta mañana we're going to be meditating in the Word of God bajo un título y es with a title, Permaneced en mí. Stay in Me. Amén. Repítalo, por favor. Permaneced en mí. Stay in Me. Hermanos, hemos venido tocando algunos temas We have been touching some titles acerca de lo que es la vida cristiana. about the Christian life. Y esto es muy importante que usted lo comprenda. And this is very important for us to understand. Porque, hermanos, Because, brothers, nosotros no podemos jugar con algunas cosas en la vida. we cannot play with certain things in life. ¿Qué piensa usted que usted vaya al médico What do you think if you go to the medic y el médico le mande un medicamento diferente al que usted necesita? and he sends you a different type of medicine that you needed? ¿Usted qué diría? What would you have said? Usted se sorprendería, usted diría, pero ¿cómo se le ocurre a usted decirme una cosa de esas? You would be surprised and tell him what is going on with you. En la fe no podemos equivocarnos. We cannot go wrong with faith. Y yo quiero decírselo esta mañana, en la fe no puedes equivocarte. In faith, you cannot make mistakes. Porque una equivocación en este camino de la fe con Dios Because a mistake in this path with God, podría llevarte al final del camino a una triste noticia. it could end up in a sad notice. Así que les estuve hablando del camino ancho y el camino angosto. So I was talking to you about the broad way and the narrow one. De él hablamos que mucha gente le gusta el camino ancho. And we have said that many people like the broad road. La gente quiere ese camino. People like that one. Yo he escuchado personas que me lo han dicho, pastor, yo quiero donde no me exijan mucho. I prefer places where they do not request a lot of things. Yo me voy para tal lugar porque allá no me complican la vida en nada. They do not complicate my life in any matter. Pero eso es muy lejos de la realidad de lo que dice la Biblia. But that's very far from what is the truth about what the Bible says. Así que la gente podrá escoger, So people can choose, pero no llegar al cielo. but they will not reach heaven. Y a esto hay que prestarle atención. And we must pay attention to this. Amén. Amen. Hablamos también We have talked also acerca de lo que es estar separados del Señor. what it means to be separated from God. Y hermanos y amigos, Brothers and friends, es importante comprender que separados de Dios nada se puede hacer. separated from God, there is nothing that we can do. Y yo se los explicaba desde dos puntos. And I was talking about it in 2 points. A nivel general, el mundo no puede hacer nada separado de Dios. In general matters, the world can do nothing without separated from God. Así que cuando alguien le diga a usted, es que Dios no está, Dios no existe, cuando saquen a Dios del escenario, se cae este sistema. When they say that God doesn't exist, that He's not here, then the whole system comes down. Porque todo lo que existe apunta y nos enseña hacia Dios. Because everything that exists tells us and points us to God. No en vano la palabra de Dios dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. The word talks about God. Amén. Amen. Pero también les decía que a nivel individual, ya usted y yo, no solo desde el punto general de la creación y todo lo que existe, sino que William sin Dios está perdido. In an individualistic matter, William, the pastor, without God is lost. Cada persona que piense que puede andar la vida sin Dios está perdido. Anybody that thinks that they can live the life without God is lost.
Y alguien puede decir, no, yo creo que yo sí, porque yo puedo ir a trabajar, así no cree en Dios. And you may say, well, I think it is because I can go to work without believing in God. No, tú sí podrás hacer algunas Well, cosas, yes, you can do certain things. pero déjame decirte, separado de Dios el ser humano se autodestruye, su moral, su ética, sus principios está confundida. Without God, our moral, our ethics, our beliefs, they're auto-destroying themselves. Así que hermanos, So brothers, separados de Dios, lo dijo Jesús, separated from God, even Jesus said it, nada podéis hacer. nothing you can do. There's nothing you can do. Y es que escúcheme algo, es que el hombre por naturaleza no es bueno, por naturaleza. Let me tell you, the human being by nature is evil. No confunda algo, hermanos. Do not confuse something, brothers. Nosotros podemos hacer cosas buenas We can do good things sin ser buenos. without being good. Así que hay gente que hace cosas buenas, pero no son buenos. So there are people that do good things, but they're not good. Y a eso hay que prestarle atención porque Dios no busca lo que hacemos, We must pay attention to this because God is not looking about what we do, sino lo que somos. but who we are. Así que hay gente que hace cosas muy So bonitas. there are people that do beautiful things. Alguien puede decir, yo tengo 100,000 florines y se lo voy a regalar a los niños huérfanos. Many people can say, I have 100,000 guilders and I will give it to children. Oh, eso es una obra maravillosa. It's a marvelous work, Pero eso no va a impresionar a Dios. but that would not impress God. Dios no mira lo que tú haces, sino quién eres tú. God doesn't look at what you do, but rather who you are. Así que alguien puede estar esta mañana aquí y hacer cosas buenas. So there can be someone here and do good things. Pero hermano, Dios no quiere gente que haga cosas buenas. But God doesn't want people to do good things alone. Si usted vino esta mañana porque usted dijo, es que es bueno que yo vaya a la iglesia, If you came here to the church because you said, it's good for me to go to church, y sé que Dios me bendice por eso, and I know that God will bless me for that, déjame explicarte, tu conocimiento de la realidad está lejos. let me tell you, your knowledge about reality is far away from truth. Porque Dios quiere que seamos buenos. Because God wants us to be good. Y una persona buena And a good person hará buenas cosas. will do good things. ¿Me comprende? Do you understand me? Así que es importante entender la relación con Dios muy claramente. So it's important to understand the relationship with God very clearly. Porque les explicaba que Mateo nos está hablando en el capítulo 7, Because Matthew is telling us, que un día ante Dios, Dios le dirá a muchos, no los conozco. because he will tell in front of many people, I do not know you. Señor, pero yo cantaba. But oh sorry, Señor, Lord, pero I yo used to hice sing. milagros. I used to make miracles. Señor, pero yo no perdía culto. I did not miss services. Sí, pero no se trataba de que tú fueras al culto y hicieras cosas buenas. Yeah, but it was not a matter of going to church and do good things. Se trataba de que tú seas bueno. It was a matter of that you were good. ¿Cuál es el problema? What is the problem? El hombre no puede ser bueno por él mismo, The man cannot be good by himself porque su naturaleza es mala. because his nature is wrong. Quiere decir que para que él sea bueno, So that means for him or her to be good, tiene que tener un encuentro personal con Cristo. must have a personal meeting with God. Hermanos y amigos, si no hay un encuentro personal con Cristo, So brothers and friends, if we have not a meeting with God that is personal, yo puedo pertenecer a la iglesia, I can belong to the church. pero si no tengo un encuentro con Cristo, But if I don't have a meeting with God, hermano, brothers, no voy a vivir una vida como Dios quiere. I would not live a life as God wills it. Y esto es importante porque Dios no anda buscando perfectos, And this is important because God is not looking for perfect people, pero sí fieles. but faithful people. Hermano, contar con los fieles, Counting with faithful, cualquiera quiere andar con ellos. anyone would ¿Usted sabe qué es want to contar walk con with los them. fieles? Do you know what it means to walk with faithful people? Es como cuando usted tiene una empresa, It is like usted tiene una compañía when you have a company
Y usted tiene unas personas que se equivocan. And you have people that make mistakes. Ellos no son perfectos en lo que hacen para usted, They're not perfect in what they do for you, pero ellos están con usted. but they are with you. Ellos no dicen, uy, hoy no lo voy a apoyar. They do not say, oh, today I would not support him. Hoy amanecí desanimado. Today I don't feel like it. Hoy no cuente conmigo. Do not count with me. Esa clase de personas va a ser difícil que puedan llegar ellos a donde Dios quiere llevarlos. It is hard for those people to reach where God wills them. Hermano, Dios no pide perfección, estamos caminando en ella. God doesn't will perfection. We are walking towards it. Estamos caminando, pero ninguno todavía somos We are perfectos. walking towards it, but no one here is perfect. Llegará ese día en que estaremos con Él. The time will Amén. come when we are with Him. Oh hermano, pero Dios sí dice, mis ojos pondré en los fieles de la tierra. But God says, I will put my eyes before the faithful of the earth, Para que estén conmigo. so that they are with me. Así que hermanos, hoy quiero hablarles de permanecer en Cristo. So I want to talk to you about staying with Christ. Y yo quiero que usted en esta mañana pueda entender qué es permanecer en Cristo. What is staying in Christ? Hermano, permanecer en Cristo es estar con Él. Staying in Christ is staying with Him. Pero entienda estas palabras, estar con Él en todo momento. That means, but let me tell you, that means staying with Him in every single circumstances. Porque estamos hablando es que el Señor dijo, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Because God said, if you stay with me, my words will stay with you. Pero vamos a hablar de esto. Estar en Cristo es estar con Él. Remaining in God is staying in Him. Permanecer con Él. Staying with Him. Escuche esto, es tener una relación estrecha con Él. It's having a close relationship with Him. Es estar aferrado a Él. It's grabbing Him, staying on hold with Him. Es depositar nuestras cargas a Él. It's leaving our luggage to Him, Es no soltarnos de Él. not leaving Him aside or losing ourselves from Him. Es arraigarnos en Él. It's staying in Him. Es- Clinging. Eso quiere decir, hermano, estar en Cristo no es lo que la gente dice. Uno a veces le dice a una persona, Dios le bendiga, y dice, no, yo ya estoy bendecido. We do Hay not gente que le understand what it contesta a uno is, así. because many times we say to people, God bless you, and they say, well, I am already blessed. Hay gente que me dice, como para rechazar ese Dios te bendiga que tú le estás diciendo. Hay gente que dice, no, yo ya estoy prosperado, bendecido y en victoria. Many people try to say that so as to reject our greetings with that person about being blessed by God. Pero tiene una cerveza en la mano. But they have beer in their hands. Así que la gente tiene unos conceptos de permanecer en Dios lejos de lo que dice la Biblia. So people have concepts about what it means to staying with God far away from what the Bible says. Así que la gente dice, no, yo pertenezco a Cristo, So people say that I remain in Christ, pero sus vidas no están acordes a vivir en Cristo. but their lives are not according to living with Christ. Por eso, hermanos, es muy importante que usted y yo en esto So it's important that you and I in this matter abramos el corazón y los oídos a lo que Dios dice en su palabra. open our hearts and our ears to listen. No a lo que yo le diga esta mañana, a lo que Dios dice en su palabra. Not what I tell you today, but what the Word of God says in the Bible. Hermanos y amigos, permanecer en Cristo va más allá de lo que la gente ha pensado. Remaining in God is far more than what people have thought. Amén. Amen. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, verso 35 en adelante, Romans says nos dijo estas palabras, hermanos. the following words. Escuchen esto significa permanecer. This means remaining. Este es un pasaje maravilloso en la Biblia, pero deténgase en él. Hermanos que llevan años en la vida cristiana y los que están empezando, escuchen este pasaje. Pablo se preguntó y dijo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Paul asked himself, who shall separate us from the love of Christ?
tribulación, shall trouble, o angustia, or hardship, o persecución, or persecution, o hambre, or famine, o desnudez, or nakedness, o peligro, or danger, o espada. or sword, Y mire lo que él dice, como está escrito. as it is written. Hermano, para uno decir estas palabras tiene que permanecer en Cristo. For someone to say these words, they must have been remaining in Christ. Porque escuche lo que él dijo. Because listen to what he said. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. For your sake we face death all day long. Somos contados como ovejas de matadero. We are considered as sheep to be slaughtered. Antes, Before, en todas estas cosas, no, in all these things, él no está quejándose de las circunstancias que enfrenta. he's not blaming anyone about these circumstances. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores No, in all these things we are more than conquerors. por medio de aquel que nos amó. Through him who loved us. Escuchen, por lo cual estoy seguro. For I am convinced that Hermano, esto es permanecer en Cristo. this is staying, remaining in Christ. Es que hay personas que hermano, There are people son that como las estaciones. are like the different stations of weather. Invierno, verano, otoño y primavera. Winter, summer, and the others. Hay días que florecen. There are times that they flourish. Hay días que empiezan a bajar. There are times that they start to calm down. Hay días que las hojas se There caen are times where when the leaves go down. y otras fall, veces vuelven. and sometimes they flourish again. Pero Pablo está hablando y él dice, no, yo estoy seguro But Paul is talking and he says, I am sure que ni la muerte, that not death, ni la vida, not life, ni not ángeles, angels, ni not principados, principles, ni potestades, ni lo presente, not the ni present, lo porvenir, nor the future, ni ninguna otra cosa creada, neither anything created, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. neither height nor depth nor anything else in all creation will be able to separate us from the love Gloria of a God Dios. that is in Jesus Christ our Lord. Hermanos y amigos, eso es permanecer en Cristo. This is remaining in Christ. Para los que no saben, ella es mi esposa. For those that do not know, Así que si la ven que She's se my me wife. acerca mucho es porque es mi esposa, tiene derecho. so if you see that she comes close, she has the right. She's my wife. Vamos a cumplir 24 años de matrimonio. We are about to make 24 years Amén. of anniversary. Pero escúcheme, But listen to me. el día que nos comprometimos delante de Dios y de un pastor y de un notario, The day that we made a promise before the government and before a notary, a mí me dijeron, promete amarla, they asked me, do you promise to love her, respetarla, respect her, cuidarla, take care of her, velar por ella, be cautious with her en salud y en enfermedad, in sickness and in health, en todo lo que la vida da y en todo lo que la vida quita? in whatever life gives and whatever life takes. ¿Qué esperaba ella que yo dijera cuando me dijeron eso? What was she waiting for me to say? When ¿Qué she told me esperaba? that? What do you think? ¿Qué? Ella me miró así She looked at me. y yo así delante del pastor todo el tiempo. Por ahí hay un video del matrimonio de nosotros We have y yo era así, el pastor hablando y yo era así. the pastor ¿Cómo was talking, estaría and I yo? was like that nervous. Pero hermanos, ella esperaba que yo respondiera que sí. But she was waiting for me to reply yes. Hermanos, Dios quiere contar con personas que permanezcan en Él. God is waiting for Amén. people that remain in Him. Y si usted esta mañana pasa problemas, yo quiero invitarle, párese y diga, es que yo no vuelvo atrás. So if you have problems, I want to invite you to. Es que say, no "I do decimos not que go no back." tenemos problemas, todos. It's not a matter that we do not have problems. We Yo all have. mismo los he vivido. I myself have lived them. Pero hermano, es que a veces hay personas, pastor,
Hermano, personas que llevan 15 años de bautizado. ¿Y cómo está, hermano? Yo creo que no volverá a la iglesia. ¿Pero por qué? There are people that have been a lot of years baptized and they say after that, I would not continue. Es que tengo un problema. And we ask why. Well, I have a Hermano, problem. eso no es permanecer en Cristo. Brothers, that is not remaining in Christ. Porque permanecer en Cristo es lo que dijo el apóstol Pablo. Because remaining in Christ is what Apostle Paul said. A mí no me separa nadie. No one can separate me. A mí nadie, Pablo dijo, ni ángeles del cielo que vengan. Not even angels of heaven that will come. Es que, hermano, la gente dice que yo soy cristiano. La gente no sabe qué es ser cristiano. People say that they are Christians, but people do not know what it means to be a La Christian. palabra cristiano tiene la palabra Cristo dentro de ella. The word Christian has the word Christ within it. Cuando usted dice soy cristiano, When you say I am a Christian, la palabra cristiano tiene a Cristo ahí. the word Christian has Christ in it. Si usted le quita a la palabra cristiano lo que tiene que ver con Cristo, no queda nada. If you remove from the word of Christian, Sin word Cristo Christ, nothing remains. Without no Christ, somos nada. we are nothing. Hermano, qué bueno que lo entienda. Sin Cristo Without Christ, no somos nada. we are nothing. Así que Pablo dijo, Pablo dijo, So si, Paul said, si paso por hambres, If I go through hunger, yo sigo a Cristo. I continue following Christ. Si no tengo ropa, If I have no clothes, yo sigo a Cristo. I continue following Christ. Si estoy en If problemas, I am in problems, yo sigo a Cristo. I follow Christ. Si tengo problemas en el hogar, If I have trouble in my family, yo sigo a Cristo. I keep on following Christ. Si tengo problemas en el trabajo, yo sigo a If I Cristo. have problems at work, I continue following Christ. Si se quiebra el negocio, If the yo business sigo go a bankrupt, Cristo. I continue following Christ. Si me quedo sin dinero, sigo a Cristo. If I am without money, I continue following Es que Christ. permanecer en Cristo, hermano, no es algo que no es negociable. Because remaining in Christ is something that we do not deal with it. Y los It's not cristianos negotiable. necesitamos entender eso. And we Christians must understand that. Hermano, Brothers, yo no me hubiese casado con la hermana Mónica si la hermana Mónica me hubiera dicho, vamos a ver hasta cuándo lo acompaño. I would not have married No, my yo no. wife if she have told me, well, let me join you until I see it. Estamos en las buenas y estamos en las We malas. are in the good times and the bad times. Hermano, Dios quiere cristianos que digan, yo permanezco en Él. Pero Christ que ellos wants digan, people that say, I will remain in him. que ellos digan, But yo they no tengo, say, yo no vuelvo atrás. I will not go back. Hermano, y Brothers, no vuelva atrás. and do not go back. Yo ahora se lo explico un poquito. Let me explain it to you. El apóstol Pablo en este pasaje nos da una serie The Apostle Paul tells us a series de aflicciones de la vida, of different troubles in life. todas difíciles las que él anunció. All of them hard. Pero él dijo, But he said, no me separo del amor de I Cristo. will not separate from the love of God. Nada me separa. Nothing will separate me. No es que pueden decirme lo que me digan, no me separan. Well, they can tell me whatever they want to tell me, but I will not separate. Hermanos, Brothers, los the discípulos disciples, sintieron cuando entendieron quién era they Jesús, felt when they knew who Christ was, sintieron dolor de que se fueran a separar de él. they felt sadness inside of them that they were going to separate from God. Hermano, es que el que conoce quién es Cristo And that is because the one that knows who Christ is y lo que él ha hecho por and what nosotros. he has done for us. Mire, yo quiero que usted entienda esto. Cuando usted logra entender quién es Él y qué hizo por usted, When you can understand who he is and what he has done for you, hermano, usted le puede decir a cualquier persona, you can tell anyone, mira, look, que se vayan todos, let everybody go, que me falte todo, that everything is missing, pero que no me falte but let it not miss su presencia. your presence, O Lord. Oh, hermano, aquel que ha entendido quién es Él, The one that understands who he is, cuando siente que algo lo va a alejar de Él, when he feels that something is taking him apart from créame him, que lo corta a tiempo. he will cut it in time. Si a usted su trabajo lo está afectando en su relación con Dios, If your work is affecting you with your relationship with God,
Es mejor andar en un carro de menos valor. It is best to have a Es mejor car ganar of less menos value, platica al mes. gain less money, Es mejor tener una posición más abajo, have a lower position, pero tener una buena relación con Cristo. but have a good relationship with God. Yo no sé si usted lo entiende. I do not know if you understand it. Así que habrán cosas en la vida que habrá que So elegirlas. there are certain things in life that we must choose. Pero eso depende de la relación de ese cristiano con Dios. That depends on the relationship of that Christian with God. Hermanos, Brothers, permanecer en Él. remaining in Him, Quien permanece en the Él one that remains in Him, sabe que solo en Él estamos seguros. he knows that only in Him we are assured. Hermanos, solo en Cristo estamos seguros. Only in Christ we are safe. Amigo que me escucha, solo en Cristo estás seguro. Friends that are listening to me, only in Christ you are safe. Amén. Amen. Lo demás, hermano, Everything else, este año aprendimos la lección. we learned the lesson in this year. Este año nos enseñaron a todos. In this year, everybody was El taught. 2020 no se nos va a olvidar a ninguno en la vida. 2020 would not be forgotten. Nunca. Chantal estaba en Holanda Chantal, she was in Holland. estudiando su universidad, She was studying at the university. pero ahora está aquí haciéndola online. But now she's here making it online. ¿Usted sabe cuántas personas la vida les cambió así? Do you know how many people their lives have changed in a matter like that? Muchos iban a viajar este año. Many people were going to travel this year. Muchos este año dijeron, este es el año de mi empresa. Many people said, this is the year for my business. Se graduaban. They were going to graduate. Muchos dijeron, tengo el contrato, ya me van a depositar la plata en el banco. Then many said, I had my contract. Are you going to put the money in my bank account? Hasta a mí me iban a hacer un préstamo en Colombia. Even I was going to get a loan from Colombia. Y llegó la pandemia y cuando llamé me dijeron, William, And the pandemic came and then they called me. "William, congelado todo hasta nueva orden. everything is frozen until further notice." ¿Sabe qué quiere decir eso, You hermanos? know what that means, brothers? Esto cambió. This changed everything. Y yo quiero invitarle, si usted piensa que el dinero es su estabilidad, estás equivocado. And I want to invite you, if you think that money is Si stability, usted piensa que su casa es su estabilidad, if you think your house is stability, then you're wrong as well. hay gente que llevan 3 meses sin pagarle renta. There are people that have gone free. Y lo months peor without es que no paying los rent. puede sacar de la casa. The bad thing is that they cannot get them out of the house. Así que esa es la vida. But that is life. Hermano, el que pensaba que su trabajo, es que mi trabajo, The person that thought that their work, my pues work, ahora está en casa. my job, well, now Y he's yo at le home. pregunto, hermano, ¿y el trabajo? Hermano, And I no, asked todavía that no nos person, han dicho nada. What about your job? Then they have said ¿Sabe nothing. a qué lo lleva esto a uno? Do you know what this brings us? A poner los pies sobre la tierra. Put our feet on the earth. Que en el único que tenemos seguridad Because in the only one es that en we have Él. security is in Him. Es en Cristo. Is in Christ. Permanezca en Él. Stay in Him. Remain in Him. Hermano, ni siquiera la platica que está en el banco. Well, brothers, not even the money that is in the bank. Porque están hasta cambiando todas las leyes allá. Because they're even changing all of the laws. Todo lo the están policies. cambiando. They're changing everything, let me tell you. Nosotros fuimos esta semana a preguntar para hacer algo en el banco. E inmediatamente dijeron, es que cambiaron. We went to the bank and to Así que, hermano, fulfill some ni things, and uno they ni told con us, lo que tiene we have cuenta. changed. So not even where we have Y usted dice, sí, pero es que eso es para hacer esto y hay que hacer aquello. Y sí, pero es que no cambiaron las reglas. But yeah, they changed the policies. Vea, hermano, Look, levante brothers. su mirada Raise your sight y colóquela en el único and trust the que only lo one puede ayudar y lo puede guardar. that can help you and take care of you. No es el negocio, It's not the business. no es la empresa, It's not the business. ni siquiera el dinero que usted tenga guardado. It's not even the money that you might have saved. No es el edificio, usted diga, es que este edificio. You might say, well, it's the building. Hermano,
Let me tell you, solo hay alguien que dice, there is only one that says, si vosotros permanecéis en if mí you stay in me y mis palabras permanecen en and my vosotros. words remain in you, A eso es que usted y yo en esta mañana debemos de mirar qué tan afianzados y cerca estamos de eso. we must look how sure and how Amén. in ground we are with that. Pablo definió su vida cristiana Paul defined his Christian life de esta manera. in the following matter. Para mí el vivir es Cristo For me, living is Christ, y el morirme es ganancia. and dying is Ya. I win. Hermano, ojalá todos entendiéramos eso. How great for everybody to understand that. ¿Sabe qué significa eso? Do you know what that means? Eso significa, si voy a trabajar, That means if I go to work, soy cristiano en mi trabajo. I am a Christian at work. Estoy en la universidad, If I am at soy my cristiano, university, soy un hijo de Dios. I am a Christian. I am a child of God. Tengo amigos, me encontré con If I amigos, encounter with my friends, pero soy un hijo de Dios. but I am a child of God. Hay sitios donde yo no voy There are contigo. places that I will not go with Hay you. charlas que yo no entro contigo. There are certain talks that Hay I will not cosas travel. que no cuentes conmigo, yo tengo una relación con Él. I will not do certain things because I have a relationship with Him. Hermano, permanecer en Cristo es eso. Brothers, remaining in Christ is that. Y el día que llega la muerte a una persona que ha vivido en Cristo, At the time that a person dies, no se preocupe, do not be worried, que lo que le espera, hermano, es la gloria con Él. because what is waiting for that person is the glory with God. Es la gloria con Él. Is the glory with God. Es la gloria con Él. The glory with Aleluya, alguien que diga gloria a Dios. Hermanos, si queremos tener una vida de bendición, If we want to have a blessed life, descanse en Él. stay in Him. Solo Él nos puede guiar. Only He can guide us. Solo en Él lograremos hacer algo para su reino. All- Solo unidos a la vid que es Cristo. Only united with the vine that Yo is quiero que Christ. usted entienda esto. I want you to understand this. Jesús puso un ejemplo y dijo, Jesus placed an example and He said, el pámpano the vine unido a la vid united puede dar fruto, can give fruit, pero separado de mí, but separated from me, el pámpano se muere. No dará dies. fruto. He will not give fruits. Yo quiero que usted comprenda algo esta I mañana. want you to understand something this morning. Hermano, Brothers, permanecer en Cristo remaining in Christ le traerá bendición a usted aquí will give you blessings y here en la eternidad. and in eternity. Separarse de Cristo Separating yourself from God te destruirá la vida aquí will destroy your life here y adiós eternidad con Él. and say goodbye to the eternity. with ¿Será Him. que vale la pena uno separarse de Do you Él? think it is worth it to separate yourself from God? Pregúntenos a los que estamos aquí. Ask the ones that are here. Si hermano en Cristo vivimos felices. Because in Christ we live happy. En Cristo vivimos We felices. rejoice in Him. Yo no sé cuántos están felices en Cristo, hermano. How many of you are happy? Yo no sé para cuántos estar en Cristo es una felicidad. How many of you being in Christ is happiness? Oh, hermano, para mí estar en Cristo, esto es una felicidad. For me, staying in Christ is happiness. Hermana, Sisters, no se suelte de Él, permanezca en Él. do not lose hold on Him. Amén. Remain in Him. Manténgase en Jesús. Remain in Christ. Dependa de Él. Depend on Him. Hermano, Brothers, si alguien pregunta, pastor, ¿y cómo permanezco en Cristo? if someone asks, how can I remain in Him? Para permanecer en Cristo To remain in hay que Christ, guardar su palabra. we must take care of His word. Eso es lo que hay que in hacer. our hearts. That's what we must do. Escúcheme, eso es lo que hay que hacer. That we must do. Pastor, ¿cómo permanezco en Cristo? Brothers, Pastor, how can I remain in Christ? Guarda su palabra. Save His word. Keep it. Si aquí dice busquen a Dios primero que las demás If cosas, here it says, look for God before anything else. primero que cualquier cosa tengo una relación con Dios. First, before anything, I have a relationship with God. ¿Verdad? Oh, true. Yo creo que a muchos aquí el mundo les ha ofrecido muchas cosas.
Many people have been offered many things. Pero by ellos the world, dijeron, yo tengo una relación con Él but they said, I have a y relationship con Él with me him, quedo. and with him I prevail, I remain. Con Él me quedo. With him I stay. Así que hermano, usted quiere permanecer en Cristo, guarde la palabra. Aquí dice no hagas, no haga. So you want to stay with God, remain in him, keep his word. Un problema que tiene el ser humano A problem that a human being has es que Dios dice algo aquí is that God tells us something here in the Bible y ellos quieren darle una vueltica. and they want to turn it around. Cada que hagas eso, Every time you do that, tú vas a tener problemas. you will have problems. Siempre. Always, Hermano, brothers. hay gente que dice, si me meto por esta callecita, solo son 20 There are metros. people that say, if I go through this street, it's only 20 meters. Pero hay una señal que dice, no puedes entrar ahí. But there is a sign that says you cannot go in there. La gente está bregando a entrarse los 20 metricos There are people that are trying to enter the 20 meters por no dar la vuelta. just to not go around. Esa persona That person siempre always está arriesgando que se va a encontrar el problema. will risk that he will find a problem. A nosotros nos gusta eso. We like that. Pero en Cristo, But in Christ, si queremos permanecer en Él, if we want to remain in him, dé la vueltica por donde Él dice. go around where he tells you to go around. De la vueltica, es que yo llego por aquí y nunca me ha pasado nada. Well, I can reach there. Nothing has ever happened to me. Te va a pasar It will happen to you porque estás quebrando lo que no se puede because quebrar. you're breaking what you cannot break. Permanecer en Cristo es aférrese a lo que dice la Biblia. Remaining in him is grabbing what he tells Tenga la seguridad que le va a ir bien. being sure that it will go well for us. Tenga la seguridad. No sé si alguien si ha llegado a encontrar en esos 20 métricos, le apareció allá en la esquina nada más y nada menos que el carrito azul con blanco. Have you encountered the car of the police when you go ¿Verdad? 20 meters then? Y entonces usted tras de que hizo la infracción, And plus that you have made what is wrong. vive ahí. You live there. Dice que era la primera vez y que usted no sabía. You say it was your first time and you didn't Así know. que empieza uno a enredarse, hermano, a You enredarse. start getting entangled. Y en la próxima vez, And the next time, el policía se lo encuentra en la iglesia. the cop finds you at church. Y no lo quiera Dios, va y se lo encuentra aquí. And I wish that he will not find you on the altar. Así que uno se pega a veces unas enredadas en la vida. So many times we get entangled in Pero life. por eso el Señor nos dijo, mire, si ustedes hacen esto, So that's why God said, if you do this, no tendrás problema. you will not have problems. Caminarás bien. You will walk well. Te va a ir It bien. will go well. A tus hijos le va a ir bien. Your children, it will A go tu well. familia le va a ir bien. Family. Usted se puede encontrar el carrito azul con blanco y entonces él le puede decir, ¿y usted? You can find the blue and white car. And you will Hermanos, greet each other. permanecer en Cristo es algo Remaining más. in Christ is something else. Y eso es lo que necesitamos entender. And that is what we must understand. Porque tenemos problemas es por salirnos de lo que Cristo dice. Because we have problems is because we go out of Amén. God tells us. Hermano, yo no conozco persona que se deje guiar en la vida y en la palabra de Dios que le vaya mal. I do not know anyone that trusts God and it goes bad for them. Es más, el Señor mandó a decir, And God said, díganle al desobediente. tell the disobedient person, Díganle al tell desobediente the disobedient que le va a ir mal. that it will go wrong. Pero díganle al obediente. Tell the Díganle, susúrrele, dígale. tell him, whisper to him, Te va a ir bien. it will go well. Eso no es lo que usted le dice a sus hijos cuando están creciendo. ¿Qué le dice la mamá a los niños cuando empiezan a crecer? ¿Qué le dice el papá? What do you tell them? Mi hijo, haga caso para que le vaya bien. Oh child, honey, do well. It will go well for you. Y cuando hace algo malo y usted lo corrige, ¿qué le dice usted? When he does something wrong and you Se lo correct him, what do you dije. tell him? Yeah, I told you so. Y uno a veces crece y Dios se lo manda a decir. Y uno se lo dice a los hijos, pero no quiere oírle a Dios. Many times we tell our children that, but Amén. we don't obey what God tells us. When he tells Hermano, us, brothers, Cristo en nosotros Christ in us se va a poder mostrar cuando su palabra la guardemos. will show
himself when we keep his word. Mire, hermano, si Cristo está en usted, If Christ is in you, sus palabras van a permanecer en nosotros. his words will prevail in us. Amén. Amen. Permanecer en Él Remaining in him implica tomar las decisiones que Él nos enseña en su palabra. implies taking the decisions that he tells us to take in his word. Hermanos, Brothers, no tome sus decisiones sin mirarlas a la do palabra. not take your words without looking at the Bible first. Alguien me dijo, pastor, ¿cómo sé que me va a ir bien? Many people have asked me, Pastor, how can I know if it is going to Yo le well?" dije, guarde lo que dice ahí. I told him, well, keep Ya. what the Bible tells you. No hagas lo que a ti te Do parece. not do as you will or as you think it is good. No es que yo estoy seguro que me va a ir bien. Well, I am sure that it would go well for me. No, ten cuidado, hay lugares que no te va a ir bien. Well, no, be careful. There are places where it would not go well. Sométete a lo que Dios dice. Stay with what God tells you. Amén, hermanos. Keep it. Amen. Hermano, el cristiano que permanece en Él disfruta obedecerlo a Él. The Christian that remains in him enjoys keeping his word. Cuando uno ama a alguien, When you love someone, desea estar con esa persona. you want to be with that person. Y usted le dice, acompáñame, And you ask her or him, vamos, follow me. Let's go. camina. Let's walk. Pero hermano, cuando no es así, hay separación. But when it is not like that, we separate from each other. Yo tengo que caminar de la mano del Señor I must walk along with God y disfrutar obedecerle. and enjoy obeying him. Disfrute obedecer a Dios. Enjoy obeying God. Disfrútelo. Enjoy it. Es que no disfrute lo que le va a ir bien. Enjoy that it will go well. Hermano, disfrute lo que le va a ir bien. Enjoy it. It will go well. El Salmo 37 dice, deleítate. A mí me encanta esa Psalm expresión. 37 says, rejoice. Pero uno lo dice el Salmo. And we say the psalm. Pero esa palabra deleítate es cuando Él te brinde todo y cuando te ponga mano. And that word rejoice is when he gives you and when he Deleítate en takes él. away from you. Deleítate cuando Él te diga algo que tú no quieres hacer, pero Él te dice, hay que hacerlo así. Be delighted when he tells you to do something, even if you don't want Deleítate. to do it like that. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero deleítate en Él. Take delight in the Lord, and he will give you the desires of your heart. But be delighted. Hermano, necesitamos aprender que cuando Dios diga sí, tú digas, lo voy a hacer. We must be able to understand when he tells you yes, we will obey. Mire, Jesús le dijo a Pedro, Pedro, Christ said to Peter, eso hay muchos Pedros. there are a lot of Peters, let me tell you. Jesús le dijo a Pedro, Jesus told Peter, Pedro, toma tu barca take your boat y vete más adentro and go deeper in the sea y tira la red. and throw the mantle, Y ahí mismo salió Pedro y dijo, throw the net. And Ya then lo he said, hice. yes, I have already done it. así que nosotros le tenemos excusas a todo a Dios. But we have excuses to God. Ya lo hice. I have done it already. Es más, Let me tell you. le recordó a Jesús su profesión. And he remembered his profession to Christ. He told him, Hemos estado pescando we have been fishing toda la noche. all night long. Hay cristianos que dicen que yo soy cristiano, pastor, hace 35 años. Usted casi ni había nacido. There are people that say, well, I was a Christian like 30-something more years. You were not even born, pastor. Que usted me va a enseñar. No, pastor, usted no había nacido cuando yo ya cantaba en la You will iglesia. teach me, pastor? No, I was singing before you were even in Pues church. Pedro le dijo a Jesús, toda la noche hemos estado pescando. Well, Peter told Jesus, all night long we have been fishing. Pero cuando uno quiere permanecer en él, But when we want to remain in him, entonces Pedro no se complicó la vida. well, Peter did not complicate his life. Señor, He simply said, Lord, toda la noche hemos estado pescando. Lord, we have been fishing all night long. Pero tú dices que lo haga, But you tell me to do so, lo voy a hacer pues. I will do it then. Ya, señores, vamos a meternos allá Well, guys, en la palabra que el Señor nos acaba de decir. Ya lo hicimos toda la noche, no nos ha ido bien, we have done it all night and it has not go well. pero But Él dice, he tells, se fueron allá, they went there, tiraron las they redes threw their nets, y empezaron a llamar. and they started to whistle. ¡Ey, ustedes los de la otra barca! Hey, ¿Qué? you,
Vengan. Come here. Le hicimos caso a We Jesús. obeyed Jesus. Obedecimos a Jesús. Obeyed Jesus. Escuchamos lo que Él dijo en su palabra. We listened to what he said in his word. Te va a ir bien. It will go well. Sacaron peces en abundancia. They took fish abundantly. La bendición llegó para Pedro y todos los que estaban ahí. The blessing came for Peter and all of those that were next to him. Hermano, no dañe su hogar. Brother, do not ruin your family. No, pastor, no. Dios dice, no, pastor, no. We say no, Pastor, no, even if God says. Bueno, do it. hazlo We say no. Well, entonces. if you please, then do it as you please. Pero Dios dice aquí otra cosa. But God tells us something else. Bájate, Lower yourself down. permanece en mí. Remain in me. Cuidado con tu esposa. Be careful with your wife. Cuidado con tu esposo. Be careful with your husband. No, y es que yo lo creo así, así lo voy a hacer. No, I believe it like in this matter, and that I will do. Eres tú contra el que lo sabe todo. It is you with against the one that knows it all. Así que la gente, hermano, decimos permanecer en Cristo, We say remain in Christ, pero algunos han hecho una cerquita. but people have made something around themselves. Yo permanezco en Cristo, I remain in Christ, pero no me toquen aquí este rinconcito. but do not touch this portion. No se metan aquí. Do not enter here. Y pastor, si usted dice eso, lo voy a mirar serio. If you say that, Pastor, I will look serious to you. De pronto ni le vuelvo a leer sus mensajes de I texto. will not even read your messages. De paso le digo, estoy mirando los que no los leen y no se los voy a mandar más. Let me tell you, those that are not even Usted va a reading it, perder. I will not continue then. You are going to lose. Hermanos, Brothers, permanecer en Él. remain in Christ. Esto es la mayor bendición. It's the greatest blessing. Déjeme, yo termino, Let me tell you, I Falta will finish. mucho. pero yo voy a terminar. But I will finish. Porque van a hablarle algo a los padres. Déjeme, yo le digo algo. Because today's Father's Day. But let me tell you before that, Ya no desde la Biblia. but not from the Bible right now. Déjeme, yo le hablo desde el corazón, por favor. Let me tell you from my heart. No se sienta esta mañana regañado ni exhortado. Do not feel yourself to have been blamed. Yo le invito a que acepte la invitación. I want you to accept the invitation. Párese en Cristo. Stand up in Christ. Y aunque a usted le cueste, And even if you must pay hágalo. a price, do it. Es que tengo un problema en mi hogar y me ha pasado esto. I have a problem in my life and this happened. Ya, coge eso y entiérralo. Yes, just take that and put it Hay under the personas ground. que cada que tienen un problema resucitan el muerto. Every time people have problems, they Y cada que eso huele mal. and that has a bad odor. Pues claro, usted volvió y se le agrandó el problema porque usted trae todo el muerto otra vez y lo sacó. Yeah, and the problem getting worse because you remain taking it back Porque no hace lo que dice aquí. because you do not obey what the Bible tells you. Arregla el problema. Fix the problem. ¿Usted se imagina el Señor sacándole el muertico suyo? Do you think God taking the Él that- dijo, mire, vamos a empezar una relación los dos. Let me tell you, we're going to start a relationship. Tú has hecho hasta para vender en la You vida. have done more than enough. No vengas, hermano, el Señor, déjeme, yo le hablo. El Señor le va a decir a usted, no me vengas con cuentos que tú no has sido ningún bueno ni Do buena. not tell me stories. You have not been good. Tu pasado, yo sí que lo sé. Your past, I know it. Pero ¿sabe qué dijo el Señor? But you know what Christ said? Mira, yo cojo toda tu situación, tu historia, I take all of your history, your situation, y voy y lo meto en lo más profundo de la and I mar. put it on the deepest portion of the sea. Y no me acordaré más de tu vida pasada. I will not remember your past life. Empezamos de cero. We start from zero. Wow, ¿no? Si uno hiciera lo que Cristo dice, hermanos. Well, if we did as God tells us, Pero usted cada que algo pasa, destapa el muertico. but every time something happens, you raise up the problem. Pues once nunca again. lo va a arreglar. Well, you will never fix it. Reúnase con esa persona y dígale, Well, reunite with that person and tell that person, arreglemos esto a la manera de Dios. let's fix this as the way that Tú God haces wills. lo tuyo, yo voy a hacer lo mío. You do your thing, I will do mine. Yo le voy a cumplir a Dios, I will tú le vas a comply to cumplir a God. Dios You will comply with God. y vamos a empezar de cero
y nunca más destapamos el muertico. We will start from zero. I will never uncover the problem or the death. ¿Cuántos años se necesita para eso? How many years do we need for that? Eso es una decisión. That is a decision. La gente cree que para eso necesita años. Eso es una decisión que se toma That is a decision that we take y tengo que mantenerme en ella. and that I must stay in it. No destruyo mi vida, I will not destroy my no life. destruyo mi hogar I will not destroy y no my destruyo a family. mis hijos, que es lo que más amo. And I will not destroy my children. Hermanos, the ones that I love the most. El Señor dijo, hagan lo que les va a ir bien. The Lord said, do it, that it will go Y well yo for soy you. ensayando a ver si me va bien por otro lado. Y Dios dice, And we are practicing trying to en go unos años in other vendrás places. llorando aquí. But Christ is telling you, in some years you will come back. Yo quiero Right. decirle desde acá, desde el corazón, Let me tell you from my heart, si usted hace esto, hermano, if you do this, brothers, de estar unido con Cristo y guardar su palabra, being united with Christ and usted keeping His crecerá word, mucho espiritualmente. you will grow up spiritually. Vea, usted le hará un favor a usted y a la iglesia. You will do a favor to yourself and to the church. Hay personas, hermano, que se meten en unos problemas There are people that get in themselves into issues, y cuando usted los aconseja, and when you advise them, se vienen contra uno como pastor. they come against you as pastor. Yo le he dicho a personas, I have told people, pero ¿y usted por qué está enojado conmigo? why are you angry against me? Yo no estaba el día que usted hizo eso. I was not next to you when you did that. Yo solo le estoy diciendo que eso no está bien y que hay que hacerlo así. I am just telling you that is not good and you must not. Hermano, si usted hace esto que Dios dice, Brothers, if we do this, le that va a God ir tells bien a us, usted it will go well for you. y le va a ir bien a su hogar And it will go well for your family, y le va a ir bien a sus to hijos your children, y le va a ir bien a todo donde usted esté. and everywhere where you La are. iglesia, hermano, usted será otro The church, well, you will be someone else. y la gente querrá venir a la iglesia And people would want to y come dirán, to yo church. quiero estar porque lo que veo en usted es algo glorioso. And people say, based on your example, I see something. Yo no sé glorious." cuántos quieren permanecer en él. I don't know how many of you want Permanezca en él, hermano. Esté de pie, por favor. to remain in Him. brother. Permanezca en él en esta mañana. Permanezca en él. Remain in Him. Esto no es tan difícil. Lo que pasa es que queremos permanecer en mi forma. This is not too hard. The problem is that we want to remain in Cada our que manner, our way of permanezcas en living. tu forma, Every time you do that, vas a encontrar problemas. you will find problems. Siempre que te metas ese pedacito en contravía, Every time you go against what the Es que ahorro stream that tiempo. is not supposed to. es que voy de Well, afán. I save time. Well, I'm in a rush. Siempre Well, yeah, vas a always tener problemas. you will have problems. Tan fácil que es decirle, Señor, Oh, how easy it is to say, oh Lord, heme aquí. here I am. Cierre sus ojos Oh, close your eyes y dígale, permanezco en ti. and tell Him, I will remain in you. Van a cambiar cosas en mi vida. Things will change in my life. Tus hijos van a ver a otro padre y a otra madre. Your children will look at a different father and mother. Quizás llevas tiempo compitiendo con tu esposo, Many times you have been competing against your con tu husband, esposa, against your wife, y tus hijos ya aprendieron eso. and your children have learned that. Prepárate Be prepared porque vendrán lágrimas because en los tears will años come, and in tratando years, de aconsejar a tus trying hijos to advise your children que no se les dañe el hogar. that their families will not go in ruins. Pero tú le enseñaste toda la vida a competir y hablar mal del uno del otro. Your whole life you taught them to compete against and talk bad about each other. Permanece en Cristo Remain in Christ, y vas a ver que todo and you will see that everything es diferente. it's different. Gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a entrar en la actividad de los padres un momento, hermanos. Vamos a invitar a la hermana Gloria al Señor. Yo quisiera invitarles a que tomen asiento un momento, hermanos. Gracias a Dios por su